Buenas tardes. Le saluda el ingeniero Ortega de la materia de instrumentación de la carrera de electricidad. El día de hoy vamos a hablar sobre las características estáticas y dinámicas. Vamos a comenzar analizando la señal analógica de corriente de 420 miliamperios como una característica propia de la señal. En este caso, la norma NAMUR NA43 nos establece que cuando trabajamos menos de 4 miliamperios, esto se puede tomar como una falla del transmisor o sensor, o también se puede tomar, si está en valores menores a 3.6, se puede tomar como una señal que tiene problemas, cable abierto o en cortocircuito. Entonces, el valor necesario, óptimo para trabajar como rango mínimo sería, como valor mínimo sería 4 miliamperios. Lo mismo sucede en el caso si superamos los 20 miliamperios, tendremos problemas en la señal. Esto se ha comprobado bajo norma que el valor necesario es de 4 a 20 amperios. Anteriormente se trabajaba con valores de 0 a 20 miliamperios en las señales analógicas de corriente, pero teníamos el problema de que señales bajas de 0, de 1 o valores que están entre esos rangos nos daban inconvenientes y a veces se generaba como que estén en falla o estén en cable abierto o en cortocircuito, sino a veces que simplemente el equipo no estaba energizado o pasaba algo similar. Para entrar en detalle, vamos al tema de características estáticas. Tenemos rango, amplitud, sensibilidad, zona muerta, exactitud, precisión, linealidad estática, offset, resolución, ruido y error estático. Existen más características estáticas, pero se han considerado las principales o las necesarias para el estudio de la materia en la asignatura de instrumentación. El estudiante puede ampliar el tema las veces que sea necesario o vea necesario el estudiante. Vamos con la primera, rango. Es una de las características eh, principales, diría, de un instrumento de medición. Dice, el rango de un instrumento de medida se define como el intervalo presente entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable física que puede medir el sensor. Si vemos en este caso el ejemplo del manómetro que tenemos en la parte, permítanme un ratito, a ver si podemos poner un lápiz. Sí, a ver si es que nos permite poner ya, tomamos un lápiz para poder señalar. Ya, voy a tomar un lápiz. El valor, un ejemplo, tenemos dos escalas en este manómetro, en bares y en PCIs. Si vamos a determinar el rango de este instrumento de medida, será entre el valor mínimo y el valor máximo. Si vamos en bares, el valor mínimo sería 0 y el valor máximo sería 3. Entonces mi rango va a estar entre 0 y 3 baros, es decir, un intervalo sería entre 0 a 3 bar. Ahora, si hablamos en el tema de la escala en P6, sería de 0 a 40 P6. A 40 P6. Entonces tenemos dos escalas dentro de este manómetro para su estudio. También como una definición de otra fuente, tenemos que también lo puede considerar como una brecha, el cual va a medir una variable física, básicamente entre el límite superior y el límite inferior de la variable de proceso. Entonces podemos definirlo como el intervalo o la brecha que se presenta entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable física. El ejemplo que se está planteando aquí es simplemente de presión. De ahí todos los instrumentos y las variables van a trabajar dentro de un rango para poder tener una medida para un proceso. SPAN. Dice que es la diferencia entre los valores superiores e inferiores. Si hablamos de diferencia, viene a ser una resta entre el valor superior y el valor inferior. Borremos, permíteme borrar, ya, borremos
esta partecita de acá y volvamos a tomar un lápiz para poder indicar estas características. Ahora tenemos otro manómetro que está en P6. Su valor mínimo sería 0 y su valor máximo sería 60. Entonces sería la resta entre 60 P6 menos 0 P6. 60 menos 0 sería 60 P6, mi valor del spam. 60 unidades de PCI que tenemos nosotros en este estudio. Vuelvo a borrar. Ahora aquí podemos diferenciar ya entre el span y el rango. El span sería la diferencia que sería 60 PCI y el rango sería el intervalo entre 0 y 60 PCI para ese instrumento de medida que tenemos en el ejemplo. A ver, vamos con otra característica estática que será la sensibilidad. La sensibilidad de un sensor se define como la entrada mínima que requiere este para provocar una salida. Es decir, dependiendo del instrumento de medida que ustedes tengan para medir una variable física, va a tener una sensibilidad necesaria para provocar una salida detectable. ¿A qué nos referimos con esta información? Ahora, ponemos como ejemplo, si tenemos nosotros un multímetro que va a medir corriente, si su sensibilidad es, por ejemplo, de 0,5 voltios, ¿ya? De 0,5 voltios, que sería lo mínimo que necesita para provocar una salida detectable. Quiere decir que si yo mido, un ejemplo, 0,2, automáticamente el equipo les va a dar 0,5, porque es la sensibilidad del equipo, 0,5. Si un ejemplo mide 0,7, automáticamente daría un voltio en el equipo. Entonces, el equipo iría de 0,5 de 0,5 en 0,5. Si queremos un equipo más sensible, un ejemplo para que mida valores más pequeños sería un ejemplo, una sensibilidad de 0,1 voltios. Entonces, si yo mido 0,2, en ese momento me va a entregar 0,2. Entonces, si el valor de la sensibilidad comienza a aumentar, ya no es de 0,01 o 0,2 o 0,5, si es de 1, entonces los valores que vas a ver en el multímetro van a ser así. Por ejemplo, si yo en este momento mido 1,3 voltios, el equipo, si su sensibilidad es de 1, automáticamente vas a ver valores va a pasar de 1 a 2 voltios. Entonces, se pierde mucha información cuando la sensibilidad es muy grande. Entonces, tener en cuenta ese detalle. Aquí tenemos un ejemplo para el tema de sensibilidad, para, para que ustedes comprendan un poco más. Si un transmisor electrónico de 0 a 10 bares, que hablamos una medición de 0 a 10 bares con una salida de 4 miliamperios, la presión pasa, un ejemplo, esos serían los rangos que manejan, de 0 a 10 como valor máximo, mínimo y máximo, y de salida tiene de 4 a 20 miliamperios como valor mínimo y máximo. Ahora dice que se realiza dos mediciones, una a 5 bares y otra a 5,5 bares. En este caso, cuando yo tengo 5 bares, voy a tener una medida de 11,9. Y cuando tengo de 5,5, tengo una medida de 12,3. De 12,3. Ahora, vamos a ver. Sensibilidad dice que es el incremento de la señal de salida o de lectura. El incremento de la variable que lo ocasiona. Reemplazamos los valores y vamos a tener 12,3 menos 11,9 sobre 20 menos 4 y en este caso sería el otro valor que sería 5,5 menos 5 que sería 10 menos 0. Es decir, son los equivalentes que tenemos en la parte de arriba. Ese equipo, este equipo tiene una sensibilidad de más o menos 5 milibares por cada bar que se mide en este caso. Recalcaba como en el ejemplo anterior que si queremos medir valores más bajos,
tendríamos que determinar un equipo que me permita una sensibilidad de 0.1 miliamperios por cada bar medido en este caso. Aquí podemos hacer bueno, tenemos una gráfica en donde tenemos la señal analógica de 420 amperes como salida y como entrada la variable física de 0 a 10 bares. Entonces, ustedes en casa van a hacer la siguiente actividad. Vamos a colocar la presión de 5 bares, que sería en la parte central. Vamos a subir hasta intersectar con la línea azul, que es el comportamiento del sensor. Subimos y trazamos la horizontal. Y vemos cuántos miliamperios nos dan en este caso. Lo mismo vamos a hacer la lectura con 0.5 bares. Subimos, intersectamos con la línea azul y trazamos la paralela. Y vamos a ver cuál es su equivalente. Es decir, tendría que dar 11.9 para el caso de 5 bares y para 5.5 tendría 12.3 miliamperios. Aquí tenemos ya la parte gráfica que les comentaba, así con una amplitud. Ampliamos la imagen para que ustedes puedan ver. Con 5, haciendo escalas exactas, del 1 al 20, trazamos nuestra vertical hasta intersectar con la línea del sensor y trazamos la horizontal. Entonces, nos da un valor de 11.9, que es lo que anteriormente ya se utilizó. Y de 5.5 trazamos la vertical y intersectamos con la línea del sensor y nos da 12.3. Aquí está ampliado para que ustedes puedan visualizar lo que se está comentando. Listo. Entonces, en este momento se ha visto características de rango span y sensibilidad. El rango viene a ser el intervalo, el span viene a ser la diferencia y la sensibilidad, la entrada mínima requerida para tener una salida detectable en este caso. En el caso, vamos a hacer un estudio en dos casos que se presentan para las variables. Esto es necesario tomarlo para poder entender lo que se viene posteriormente. En el caso 1, tenemos cuando el valor mínimo y el valor máximo del rango de la magnitud son positivos. Ejemplo, aquí tenemos de 0 a 10 bar. Todos los valores son positivos, tanto el valor mínimo como el valor máximo. En el caso número 2, cuando el valor mínimo es negativo y el valor máximo es positivo. Ejemplo, tenemos de menos 50, que sería el valor mínimo, que es negativo, a 200 grados centígrados. Es decir, este equipo de medida, este sensor, mediría de menos 50 a 200 grados. Equipo que podríamos poner, ejemplo de aquí, podría ser una PT-100, podría tener este tipo de comportamiento. En el ejemplo de presión, podríamos tener un manómetro, como hemos visto en imágenes anteriores. Ahora, esto nos va a permitir determinar los valores de entrada y salida. Para determinar los valores de entrada y de salida de un sensor, traductor o transmisor de una variable física, se realizan los cálculos dependiendo del análisis de los dos casos anteriores. Es decir, cada uno se hará el respectivo cálculo y se hará el respectivo análisis. Vamos con el caso número 1. Permítanme tomar un lápiz para poder indicar qué está sucediendo. Tenemos algo importante que tomar en cuenta. Lo que está en el eje de las X, se va a poner, van a ser las señales de entrada, ¿sí? Las señales de entrada. Y estas señales de entrada, ¿cuáles son? Todas las variables físicas que vamos a estudiar o pues se puede estudiar, ¿sí? Entonces, toda señal de entrada va a ser la variable física. La señal de salida va a estar en el eje de las Y. ¿Sí? En el eje de las Y. Aquí vamos a tener todas las salidas estandarizadas. Un ejemplo, como veíamos en clases anteriores,
de 4 a 20 mil amperios y era corriente de voltaje de 1 a 5 y la parte neumática de 4 a 20. Muy bien, tenemos esto, caso número 1, en donde los dos valores son positivos. Tenemos señal de entrada, que son todas las señales, todas las variables físicas, el transmisor, que va a ser el comportamiento con la línea azul, y la salida, que son las señales estandarizadas. Aquí nosotros vamos a ocupar, vamos a ocupar dos fórmulas. Permítanme un momento. Sí. La fórmula de la pendiente y también de la ecuación de la recta. Dos fórmulas necesarias para nuestro estudio. Sí, para nuestro estudio. Borremos para poder, permítanme borrar para poder hacer. Ya, nuevamente el lápiz. Y hablamos de la pendiente y de la ecuación de la recta. ¿Ya? Ecuación de la recta. La pendiente dice que es y2 menos y1, x2 menos x1, en donde y, que es la señal estandarizada, es igual a x, que son las variables físicas, por m, que sería la pendiente, más b. Se requiere, como primer paso, calcular la pendiente y después cogemos la ecuación de la recta y procedemos a calcular los valores de entrada y salida. Entrada y salida. Borremos esto y pasemos al ejemplo. Tenemos aquí un transmisor de presión, ¿sí? Un transmisor de presión en donde podemos trabajar con valores de salida de 4 a 20 miliamperios o también señales de 1 a 5 voltios. Aquí podemos ver en el sensor, ¿sí? En el sensor aquí, en el transmisor, que les indica, no sé si alcanzan a ver, de 4 a 20 miliamperios. A 420 miliamperios. También podríamos hacer el ejercicio para el caso de 1 a 5 voltios. Este sensor de presión está conectado a un sistema de tuberías en donde ese sistema de tuberías trabaja dentro de un rango de 0 a 8 bares. Pero en este momento está circulando 2.5 bares. Entonces la idea es calcular el valor de entrada de 2.5 y determinar el valor de salida. ¿Cuánto es el valor? Un ratito se salió de la imagen, volvemos a proyectarla. Listo. Tenemos como ejemplo, se tiene un transmisor de presión con un rango de 0 a 10 bares, por el ejemplo que vamos a plantear, y una salida de 4 miliamperios. Calcule la salida en miliamperios cuando se tiene una entrada de 2.5 bares. En el ejercicio, en la imagen anterior, estaba de 8 de 0 a 8. Vamos a trabajar de 0 a 10 mejor. Ahora, graficamos. Colocamos el rango en el eje de las X, el valor de la variable física. Y en el eje de las Y, la salida del transmisor, que es con la señal analógica estandarizada, de 4 a 20. Muy bien. Procedemos a calcular primero la pendiente, en donde Y2 es igual a 20 miliamperios menos 4 miliamperios, que es el valor de acá. Podemos visualizarlo. 4 miliamperios. X2 vendría a ser 10 bares y menos X1, 0 bares. Al hacer la operación nos queda una pendiente de 1.6 miliamperios sobre bar. Es importante mantener las unidades en el ejercicio para poder simplificar y saber al final qué valor vamos a obtener.
Una vez que se procede a calcular la pendiente, procedemos a reemplazar el valor de la pendiente, que es 1.6 miliamperios sobre bares. Queremos saber a 2.5 bares en el eje de así cuántos miliamperios tenemos de salida. Ahora, B, eso nos olvidamos de explicar, B va a ser el valor que parte de 0 al valor mínimo. En este caso, este espacio sería de 0 al valor mínimo. ¿Cuánto será? 4 miliamperios para este primer caso. Sería más 4 miliamperios, reemplazamos y nos queda 8 miliamperios de salida. Es decir, yo tengo a 2.5 bares, yo voy a tener una salida de 8 miliamperios. Como vemos en la gráfica, en 2.5 tenemos 2.5, si tenemos acá, trazamos la vertical, intersectamos con la línea azul y trazamos la horizontal, que nos da 8 miliamperios. Es decir, lo que sale en la gráfica tiene que coincidir con los datos y viceversa. Lo que saquen información con el cálculo tiene que ser graficada y tiene que coincidir los valores con un margen de error muy pequeño por el tema de decimales, pero es muy bajo. Tenemos otro ejercicio de igual manera. Esto me gustaría que ustedes revisen en casa para que practiquen. Pero vemos algo brevemente. Si se tiene un transmisor de temperatura con un rango de 0 a 400. Todavía estamos con el caso número 1, donde el rango de la variable física, tanto el valor mínimo y el valor máximo, son positivos. Tenemos 0 a 400 grados centígrados de entrada y una salida de 420 miliamperios. Miren que sigue siendo el valor estandarizado, un rango de 420 miliamperios. Calcular la salida en miliamperios cuando se tiene una entrada de 200 grados. Es decir, mi rango es de 0 a 400. Queremos saber a 200 grados centígrados cuántos miliamperios tenemos. Si vemos en la gráfica, una vez que ustedes trazan bien las escalas, tanto del eje de las X como del eje de las Y, no van a tener problemas. Entonces, nos ubicamos en los 200 grados centígrados, subimos con la vertical e intersectamos en la línea de comportamiento del sensor y trazamos la horizontal. Y nos da un valor de 12 miliamperios. 12 miliamperios. Si vemos el ejercicio de forma más amplia, procedemos a calcular primero la pendiente que nos da un valor de 0.4 miliamperios por cada grado centígrado. En cambio, ya cuando se tiene el valor de la pendiente, procedemos a calcular la salida en miliamperios. Reemplazamos de la ecuación la pendiente que se calculó, que es de 0.4 miliamperios sobre grados centígrados, X, que vendría a ser los 200, más B, que serían los 4 miliamperios. Al sumar esto nos da un valor de 12 miliamperios. Entonces, hemos calculado entradas y salidas. Caso número 2. ¿Sí? Vamos con el caso número 2. En el caso número 2 tenemos igualmente señales de entrada y señales de salida. En este caso tenemos, la diferencia del caso anterior es que aquí tenemos un valor mínimo negativo. ¿Ya? Y vamos a hacer el respectivo estudio. Tenemos el rango mínimo va a ser negativo y el rango máximo va a ser positivo. Se va a mantener entre Y1, 4 y Y2, 20 miliamperios. Calculamos la pendiente con la fórmula Y2 menos Y1 sobre X máximo, que sería un ejemplo, si ponemos el ejemplo anterior sería 400, podríamos poner de menos 50
a 400, podríamos poner ejemplo. El máximo sería 400 y el mínimo sería menos 50, como ejemplo. Igual acá sería de 420. Ahora, se sigue utilizando dos ecuaciones, la de pendiente y para calcular el valor de salida. Aquí va a haber una diferencia con respecto al caso número uno. Se considera la pendiente más PB que viene a ser PB, que viene a ser en el caso anterior, venía a ser la X, aquí lo ponemos PB, menos, menos X mínimo y más B. El concepto de B se mantiene, sería el valor de 0 hasta el valor mínimo en este caso. Vamos a ver un ejercicio muy rápido. Se tiene un transmisor de presión con un rango de menos 2 a 10 bares. Miren, algo interesante, ya tenemos valores negativos en el valores mínimos, en el intervalo, en los valores mínimos. De menos 2 a 10 bares de entrada y una salida normalizada de 420 miliamperios. Calcular la salida en miliamperios cuando se tiene una entrada de 2.5. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa cuando medimos 2.5 bares, ¿cuánto es nuestra salida en miliamperios? Primero trazamos la gráfica. Sería la variable física en el eje de las X. Sería de menos 2 a 10. Y la variable, el eje de las Y, sería de 4 a 20 miliamperios. Una vez que nosotros ubicamos nuestras coordenadas, trazamos en la línea de color azul, que sería la línea de comportamiento del sensor, y procedemos a hacer el respectivo estudio. Calculamos la pendiente con un valor de 1.33 miliamperios. Reemplazamos el valor de la pendiente, que es 1.33 miliamperios sobre bar. En este caso, PB sería el valor de 2.5 que tenemos acá, en el eje de las X, menos 2 bares, que sería el valor mínimo que tenemos, más 4 miliamperios. Nos da un total de 10 miliamperios. Es decir, si nosotros ubicamos dentro de la gráfica 2.5, subimos con nuestra vertical, intersectamos con la línea azul, vamos con la horizontal y tendríamos 10 miliamperios. La diferencia con el caso anterior número 1 es que tenemos el valor mínimo negativo y que la ecuación se amplía en este caso. Tenemos un segundo ejemplo. Se tiene un transmisor de temperatura de un rango de menos 200, ¿sí? Interesante, ya sería de menos 200 grados centígrados de entrada y una salida de 4 a 20 miliamperios. Calcular la salida en miliamperios cuando se tiene un valor de entrada de 200 grados. Muy bien. Como mi rango es de menos 200 a 400, yo me ubico como PB 200 grados, como me indica el enunciado. Grafico la línea en función de los valores que tenemos, ¿sí? Graficamos la línea vertical, la línea inclinada, que sería la línea del comportamiento del sensor, y vamos a ver qué sucede. Subimos de forma vertical, intersectamos y trazamos nuestra horizontal. Gráficamente nos dice que es 14.66 miliamperios. Vamos a ver en el cálculo, porque los dos valores deben coincidir, tanto en el cálculo como en la gráfica, los valores de entrada y salida deben ser los mismos. En este caso, la pendiente sería 0.027 miliamperios sobre grados centígrados. Mi fórmula sería igual, ya es igual a que la pendiente, paréntesis PB menos X mínimo, paréntesis más B. Si reemplazamos la pendiente de 0.27 miliamperios, la PB es el valor que es el valor de PB que sería aquí, sería los 200 menos 200 que sería el valor mínimo. Recuerden que el valor menos es propio del número, que no es parte del menos de la ecuación. Más los 4 miliamperios, que es el valor que tenemos del 0 al valor mínimo del rango de salida.
Hacemos toda la operación y nos da 14,66. Si podemos verificar tanto en la gráfica como en el cálculo, los valores son iguales. Se aconseja que la gráfica, todos los valores deben, todas las divisiones deben ser proporcionales. Si se dan cuenta, aquí las separaciones o las divisiones, que sería lo correcto, tienen igual separación, igual distancia, para que la imagen no salga distorsionada o salga valores que se disparen o salgan valores muy bajos. Zona muerta. Es una propiedad, dice. La zona muerta es el campo de los valores de la balística que no se hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento. Para entender un poco más, tenemos una imagen que es aquí un potenciómetro, ¿sí? En donde hay un valor en donde no da ningún valor ni positivo ni negativo. Como ejemplo, podemos partir de los potenciómetros convencionales que se utilizan en el tema de electrónica para los ensayos, en donde nosotros giramos la perilla al lado en sentido horario o antihorario y nos damos cuenta que hay un punto en donde la medición no va a dar. Entonces aquí se puede ver que está entre el terminal 1 y 3. En esa zona se llama zona muerta, no te da ni un valor positivo ni un valor negativo de la variable a medir, en este caso. Entonces, hasta aquí viene la primera parte de este tema de características estáticas y dinámicas. En la siguiente clase avanzaremos con las siguientes características. Gracias.